capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora leámoslo todos juntos a la cuenta de 1, 2, 3. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias en este tiempo por darnos a todos, Señor, la bendición de poder estudiar tu palabra esta noche. Queremos pedirte, mi Dios, que en este tiempo sea tu Espíritu hablando en nuestros corazones, no para la gloria del que se ponga aquí enfrente, Señor, sino para la edificación de tu iglesia. Que perdonen nuestras faltas, nuestros errores, y que, mi Dios, conforme vayamos estudiando este pasaje, tu Espíritu pueda hablar a nuestras vidas. Que no salgamos por estas puertas, mi Dios, con el corazón vacío y la mente vacía, sino, Señor, salgamos edificados y conscientes de lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su sitio. Desde los tiempos del Éxodo, Dios había instituido a su pueblo para que le dieran ofrendas. El pueblo sale de Egipto, va al monte Sinaí, y mientras estaban en el monte Sinaí pasaron alrededor de, 3 meses, más o menos, no recuerdo bien el dato. Pasó una cierta cantidad de tiempo en donde Dios estuvo hablándole al pueblo por medio de varias leyes. Y entre esas leyes que Dios le dio fueron las leyes respecto al sacrificio. Ahora, todos esos detalles respecto a los sacrificios que Dios quería lo pueden encontrar ustedes en el libro de Levíticos. En Levíticos ustedes pueden buscar más tarde en sus casas todas las especificaciones que Dios daba sobre cada uno de los sacrificios. Y cuando lo vean, ustedes se van a dar cuenta de que tenían una característica común. Independientemente de todos los tipos de sacrificios que habían, la característica común que tenía era que el sacrificio, sin importar lo que este fuera, tenía que ser perfecto. Esa era la característica principal para todos los sacrificios, que tenían que ser perfectos. Con el tiempo, el pueblo de Israel se olvidó de las disposiciones que Dios le había dado para que le ofrecieran sacrificios de la manera en como a él le gustaba. De tal manera que cuando el tiempo pasó, muchos del pueblo de Israel comenzaron a traer animales imperfectos. Les faltaba una oreja, les faltaba una pata, les faltaban los ojos, y de esa manera era como Dios no se complacía de los sacrificios. Pero también había otra cantidad de personas que traían sacrificios a Dios gordos, hermosos, de la manera en como a Dios le encantaba. Pero Dios no se complacía tampoco en esos sacrificios. ¿Es que acaso Dios se había vuelto caprichoso? ¿Acaso Dios se comportaba como un niño que quería una cosa y de repente ya no? Porque la gente, y mucha gente, le traía a Dios sacrificios de la manera como a él le gustaba, pero Dios no se complacía en ellos. ¿Cuál era el problema? El problema había sido en que muchas personas habían caído en una religión fría y vacía. Habían caído en algo que se hacían las cosas por puro compromiso y no por amor. Y de esa manera entonces Dios no se complacía de ese tipo de sacrificios. En este tiempo Oseas se dedicó a predicar la palabra en el reino del norte. Como ustedes sabrán, Israel, después de la muerte de Salomón, Israel se divide en 2 reinos. 10 tribus conforman el reino del norte y 2 tribus conforman el reino del sur. Oseas predica en las 10 tribus conocidas como el reino del norte. Estas 10 tribus se caracterizaron porque se habían apartado de Dios. Habían construido 2 altares en donde ofrecían sacrificios a otros dioses. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que tenían 2 altares y a pesar de que ofrecían sacrificios a otros dioses, muchas personas todavía mantenían la costumbre de presentar sacrificios a Dios. Entonces, ¿será que Dios era caprichoso y por esa razón Él no se complacía de los sacrificios de la gente? No. La gente llevaba sí los mejores sacrificios, pero después de ofrecer un sacrificio, la gente vivía como le daba la gana. Y todavía en ese reino, la gente sacrificaba y quemaba incienso a otros dioses. Entonces era normal que Dios se molestara con esa gente. Ahora, ¿qué tendría que ver esto con nosotros? Ya que esta vigilia tiene como propósito enseñarnos cuál debería ser la ofrenda que agrada a Dios,
Esta noche yo pretendo compartirles a ustedes un elemento importante que creo yo nos va a servir para que las ofrendas que le demos a Dios, sea la que ésta sea, puedan agradarlo a Él. ¿Cuál es esa característica? Quiero que repasemos otra vez el verso 6 de Oseas. Oseas capítulo 6, verso 6. ¿Lo tenemos? Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Alguien descubrió cuál es esta característica? ¿Cuál es la característica que Dios nos está pidiendo acá? Misericordia, sí, misericordia. Pero la misericordia viene en razón de otra cosa. Exacto, conocimiento de Dios. Lo que Dios estaba pidiendo no eran los mejores sacrificios, no eran las vacas engordadas, no eran las mejores ovejas. Lo que Dios estaba pidiendo era simple y sencillamente conocimiento de Dios. ¿Qué es esto de conocimiento de Dios? Este término no se refiere al que nosotros comúnmente manejamos, que nosotros creemos que conocimiento se refiere al conjunto de datos, verdades o información almacenada, adquirida por medio de la experiencia. Eso es lo que nosotros manejamos como el concepto de conocimiento. Déjeme que se lo repita. Para muchos de nosotros, conocimiento es el conjunto de datos, verdades o información almacenada a través de la experiencia. Eso es lo que nosotros manejamos como conocimiento. Por ejemplo, muchos tienen conocimiento sobre cómo arreglar un carro, muchos tienen conocimiento sobre cómo cocinar, saben de que si le va a echar, sabe la diferencia entre la sal y el azúcar, no le echa las dos cosas y Dios bendiga al que se toma eso. O sea, es conocimiento. O sea, todos tenemos un conocimiento de algo. Conocemos qué ruta de bus vamos a tomar, conocemos algo. Esto es a lo que se refiere esto. Son datos, es información, son verdades que nosotros hemos adquirido a través de la vida diaria. Es como un refrán dice: todos nosotros aprendemos algo nuevo y diferente cada día. Eso es conocimiento. Pero cuando la Biblia está hablando en este pasaje de conocimiento de Dios, se está refiriendo a algo completamente diferente de la definición que le acabo de regalar. ¿A qué se refiere la Biblia? La Biblia define como conocimiento de Dios como el reconocimiento que una persona hace de la soberanía de Dios, y por reconocer que Dios es soberano, las personas obedecen a Dios y aman a Dios. Eso es conocimiento de Dios.